Todo comenzó en un caluroso agosto, de esos meses pegajosos donde el aire se carga de aroma a frutas maduras, a asfalto caliente y a algo más, algo indefinible que se posa en la piel como una premonición. Regresé a mi pueblo natal después de mucho tiempo. El trabajo, la vida en la ciudad, relaciones que se enredaban y desenredaban, conversaciones a medias. Tenía unos días para mí sin planes, solo anhelando un poco de paz. Fue entonces cuando lo vi. No era un desconocido. Al contrario, lo conocía muy bien. Era el hermano menor de Alejandro con quien durante un par de años compartí lo que desde fuera parecía una relación seria. Pero en el fondo era algo muy distinto. Alejandro era estabilidad, calma, lógica fría. Y Mateo era su opuesto peligroso. Aunque jamás me permití pensar en él como algo más que el hermano de mi novio, su presencia siempre tuvo algo que removía algo dentro de mí. Profundo, callado, como si tirara de un hilo que me llevaba a lugares que no quería explorar. Pero ahora todo era diferente. Hacía tiempo que no tenía contacto con Alejandro. Nuestra historia terminó sin dramas, diluida, apagada con el paso de los meses. Y Mateo, bueno, Mateo se había convertido en un hombre, no aquel chico de vaqueros desgastados y pelo revuelto. Tenía una madurez que no esperaba ver. Y cuando apareció en el umbral de la cocina, aquella mañana bochornosa, vestido con una camiseta gris y con los ojos entrecerrados, algo en mí se movió. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera defenderse. Pensé que no volverías, dijo apoyándose en el marco de la puerta. Su sonrisa era inquietantemente serena. ¿Te equivocas a menudo?, pregunté, cogiendo una taza de café para disimular la repentina tensión en mis manos. Solo cuando vale la pena. Lo miré por encima del hombro. Su mirada era prolongada, discreta, no vulgar, simplemente presente, como si llenara el espacio entre nosotros. El resto del día transcurrió entre conversaciones a la mesa, paseos cortos por el huerto y una extraña tensión que crecía en el aire. Mateo no buscaba el contacto, pero siempre estaba cerca. Por casualidad, de forma exageradamente natural. Cuando se inclinaba para coger algo a mi lado, su brazo rozaba mi hombro. Al entrar en la cocina, él ya estaba junto a la encimera, como si intuyera mis movimientos. Me miraba, callaba, observaba. Por la noche, cuando todos ya dormían, no podía conciliar el sueño. Abrí la ventana y me senté en el alféizar. La noche era densa, olía a polvo y a tormenta. Y entonces sigilosamente la puerta de mi habitación se entreabrió. Mateo, sin decir una palabra, solo una mirada. No puedes dormir, negué con la cabeza. Ven, dijo. Te enseñaré algo. No pregunté qué. Fui. Caminamos descalzos sobre la hierba en silencio hasta llegar a un viejo cobertizo. Mateo encendió la luz. Dentro hacía fresco y olía a madera, a polvo y a pintura. Hace tiempo que quería enseñarte esto, pero nunca surgió la ocasión. Se acercó a una estantería, apartando una tela que cubría un viejo caballete de madera. Lo abrió. En la primera página, un retrato. Mi rostro. Detallado, suave, lleno de concentración. Te dibujaba cuando no mirabas, su voz era baja. En el porche en la cocina, cuando te reías con Alejandro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me lo enseñaste? Porque no era apropiado. Porque era suya. Lo miré. Estábamos cerca, demasiado cerca. Y de nuevo esa sensación, como si el aire entre nosotros se espesara con cada segundo. Ahora no respondió. En cambio, levantó la mano y apartó un mechón de pelo de mi rostro. Lentamente, con una ternura que nada tenía que ver con el deseo, pero que provocó un escalofrío que me recorrió la nuca hasta la base de la columna vertebral. Nuestras miradas se sostenían. Sé que te vas, dijo de repente. Vi el billete en la mesa. Mañana, confirmé finalmente. Es tu última noche. Asintió. Entonces su voz fue más grave, más profunda. Déjame intentarlo. Una vez. No me tocó. No hizo nada que cruzara la línea, pero su presencia era tan palpable que sentí como mi cuerpo empezaba a reaccionar, como si cada partícula reconociera de repente algo que siempre había deseado, pero que no sabía nombrar.
Los ojos de Mateo me miraban con atención, con algo ardiente, casi doloroso. No me aparté. Muéstrame, susurré. Y ese fue el principio. No un beso, no un roce, sino una decisión. Salimos juntos a la noche. Nuestras manos no se tocaron, pero nuestras sombras ya se entrelazaban hacía tiempo. El amanecer llegó tarde, pesado, lechoso, impregnado del olor a lluvia. No dormí. Me quedé en la cama, mirando al techo, sintiendo dentro de mí algo que no podía nombrar. Una mezcla de calor, tensión y algo parecido al miedo, aunque no lo era realmente. Era más bien la inquietud ante lo que había comenzado la noche anterior, porque nada había sucedido, y sin embargo, todo había ocurrido. Recordaba su mirada, esa que me mantenía inmóvil, como si no pudiera moverme, y el tono de su voz, bajo, profundo, que sonaba como si estuviera diciendo algo prohibido, y a la vez irreversible. Mateo no necesitaba palabras para decir demasiado. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Había servido café en 2 tazas y me tendió una, como si supiera que aparecería. ¿No dormiste?, dijo. No preguntó. No. Yo tampoco. Por un instante estuvimos uno frente al otro, solo el silbido de la cafetera y el suave goteo del grifo rompían el silencio. Sentía mi corazón latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte. ¿Recuerdas cuando querías ver el atardecer desde la colina?, preguntó después de un rato. ¿Ese del que hablabas con Alejandro y nunca llegaron a ir? Lo miré de reojo. Lo recuerdo. ¿Te llevo allí hoy, antes de que te vayas? No debía. Lo sabía perfectamente y sin embargo asentí. El camino a la colina era un sendero estrecho entre los árboles. En el coche reinaba el silencio. Mateo no puso música. Bastaba con que de vez en cuando nuestras manos se encontraran en el reposabrazos. Por casualidad, demasiado tiempo, demasiado conscientemente. Al llegar, el sol estaba bajo derramando luz anaranjada sobre los prados. El viento jugaba con mi pelo, y cerré los ojos, permitiendo que el frescor acariciara mis mejillas. «Es precioso aquí», dije en voz baja. «Sí», respondió. «Pero no se trata de la vista». Giré la cabeza. Mateo me miraba de una forma que hacía que algo en mí se ablandara, perdiera el equilibrio. Su mirada era serena, pero en esa serenidad había algo peligroso. Una concentración que despojaba de apariencias. Dio un paso hacia mí. Solo uno, pero bastó para que nuestros cuerpos casi se tocaran. No retrocedí. Sentí su aliento en mi cuello cálido, irregular, y luego el delicado roce de su mano en mi hombro. Dijiste ayer, susurró, muéstrame, pero lo que quería enseñarte no cabe en palabras. Entonces pregunté. Intenta sentir. Y entonces sus dedos se deslizaron sobre mi piel, desde mi nuca hacia abajo, lentamente, como si cada segundo fuera un mundo aparte. Cerré los ojos. Sentía una corriente bajo mi piel, un calor que crecía y se extendía por todo mi cuerpo. Cuando su mano rozó mi mejilla, ya no pude pensar. Nuestras frentes se juntaron, nuestras respiraciones se enredaron en un solo ritmo. No deberíamos, susurré. Lo sé, su voz era ronca, pero no puedo dejar de desearlo. Nuestros labios casi se encontraron. Casi, pero no del todo. Nos detuvimos en esa distancia, en esa tensión que era peor que cualquier cosa. No ahora, dije finalmente apartándome. Mateo asintió, pero sus ojos decían algo más, algo que no necesitaba palabras. Por la noche estábamos sentados juntos en el salón, en penumbra, con una sola luz. Yo hojeaba fotos antiguas, y él servía vino. Mañana a estas horas estarás lejos, dijo en voz baja. Sí, y yo me quedaré aquí con todo esto. Lo miré. ¿Con qué? Levantó la vista. Contigo. Incluso si no estás. El vino en mi copa temblaba, aunque mi mano estaba inmóvil. Se acercó lentamente. Con cada paso, el aire se espesaba hasta volverse denso como el silencio antes de la tormenta. Mateo, no digas nada. Y entonces tocó mi mano suavemente, con respeto, con esa atención que desarma toda resistencia. Nuestros dedos se entrelazaron, y mi cuerpo reaccionó al instante. Un leve escalofrío recorrió mi nuca,
luego mis hombros hasta mi pecho. A veces, un solo roce basta para que algo cambie para siempre, susurró. No respondí, solo cerré los ojos, permitiendo que el momento se prolongara. Y cuando nuestras manos se soltaron, algo dentro de mí ya no dio marcha atrás. Sabía que la partida de mañana no sería una huida, sino el principio de aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida. Al día siguiente todo parecía demasiado silencioso, demasiado tranquilo, como si el mundo contuviera la respiración, esperando algo que aún estaba por suceder. Me desperté antes de lo habitual, aunque no me sentía para nada descansada. Permanecí inmóvil un rato, escuchando los ruidos de la casa. Oía el viento agitar las cortinas, a alguien, probablemente Mateo, poniendo una taza en la mesa de la cocina. Cada sonido estaba impregnado de una presencia que no podía ignorar. Bajé. Estaba junto a la ventana, con una taza en la mano, de espaldas a mí. El sol cortaba su silueta en franjas de luz. Se giró como si supiera que estaba allí. ¿Te vas hoy? Sí. Mi voz era baja, algo ronca. En unas horas. Asintió. Nada más. En el silencio que siguió, la tensión se volvió casi física, como si cada palabra no dicha llenara el espacio entre nosotros. Quería enseñarte algo, dijo finalmente. Solo si quieres. No respondí de inmediato. Nuestras miradas se cruzaron y todo lo que no podía decir quedó suspendido en ese único instante. Muéstrame, susurré. Me guió hasta el desván. Aquel lugar había estado olvidado durante años, lleno de polvo, baúles y recuerdos. Pero ahora, bajo la luz que entraba por la ventana, lucía diferente. En el centro un caballete, pinturas, pinceles y varios lienzos apoyados contra la pared. No sabía qué pintabas, dije con un leve asombro. No sabías muchas cosas, respondió con calma. Se acercó a uno de los cuadros y lo giró hacia mí. En el lienzo estaba yo. No como me recordaba. No superficialmente, sino desde el interior. Luz cálida, contornos suaves, una mirada que era como el silencio entre las palabras. No podía hablar. Miraba el cuadro y sentía como algo en mí se rompía. Silenciosa, sin dolor, pero irreversiblemente. ¿Cuándo lo hiciste?, pregunté después de un rato. Cuando te fuiste, su voz era apenas un susurro. Pensé que si te encerraba en pintura, dejarías de ser real, pero no funciona. Me giré lentamente mirándolo a los ojos. Estaba cerca, demasiado cerca. Sentía el olor de su piel, el calor que emanaba de su cuerpo y ese temblor que regresaba cada vez que estábamos solos. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque es el último momento para que entiendas. Para que intentes. ¿Intentar qué? La verdad. No tuve tiempo de responder. Su mano rozó mi mejilla. Lentamente, como si quisiera memorizar cada fragmento de piel, y antes de que pudiera apartarme, su pulgar se deslizó por mis labios y mi cuerpo se encendió desde dentro. Mateo, susurré, pero mi voz tembló. Basta con que digas no. Me miró directamente a los ojos. Y pararé. No dije nada. No porque no pudiera, sino porque no quería. Nuestras respiraciones se enredaron. El calor de su mano se extendió por mi piel como una ola que arrasaba todo a su paso. Y entonces, sin brusquedad, sin prisa, nuestros labios se encontraron. No fue un beso de película. Nada dramático, nada sorprendente. Fue silencioso, profundo, como un respiro tras un largo silencio. Duró mucho, quizás unos segundos, quizás una eternidad. Cuando nos separamos, quedó algo en el aire que ya no se podía deshacer. Temblaba. Mateo rozó mi mano y por un momento solo la sostuvo. Por eso quería que lo intentaras, dijo. Para que supieras que algo puede ser real, aunque no deba serlo. No respondí, solo lo miré en un silencio que era más íntimo que cualquier palabra. La tarde se alargaba infinitamente. Paseaba por el jardín, sintiendo sobre mí el peso de cada mirada que ya no podía olvidar. Cada respiración era un testimonio de aquel momento. Cuando llegó la hora de partir, él estaba en el umbral mientras yo guardaba la bolsa en el coche. No me arrepiento, dijo. Yo tampoco. Mi voz era suave pero firme.
Me acerqué y por un momento simplemente nos miramos. El mundo pareció desaparecer, y entonces lo besé por segunda vez. Más corto, más ligero, como un sello, como una despedida que no tiene fin. Lo intenté, susurré. Y jamás me perdonaré vivir como si no hubiera ocurrido. Me aparté sin mirar atrás, pero en mis ojos, mientras me alejaba, aún brillaba el mismo fuego que aquel beso encendió. Y ambos sabíamos. Aquello no era el final. Era solo el principio de lo que regresaría cuando ya fuera demasiado tarde para defenderse. Pasaron 3 semanas. Regresé a la ciudad, a una rutina que ya no sabía igual. El trabajo, las reuniones, las calles conocidas. Todo tenía algo descolorido, como si los colores hubieran cambiado, aunque nadie más lo notara. Mateo no escribía. Yo tampoco. Y en ese silencio que al principio parecía protector, con el tiempo empezó a crecer algo sofocante. No era enfado, ni pesar. Era la espera de algo que no se había cerrado. Como si la tensión que existía entre nosotros siguiera latente, sin haber sido aún liberada de nuestros cuerpos. Cada noche volvía mis pensamientos a aquel beso, al tacto de su mano, a cómo me miró cuando dijo, basta con que digas no. Pero yo no lo dije porque no quise. Había algo en aquella decisión silenciosa, no forzada, que cambió el curso de mi pensamiento. Como si por primera vez me permitiera ser esa versión de mí misma que tanto tiempo había mantenido a raya. Ya no podía ignorarlo. Regresé sin previo aviso. El tren, luego el autobús, después a pie por campos y senderos conocidos. La casa estaba vacía. Mis padres se habían ido, pero sabía que Mateo estaría. Lo encontré junto al establo. Sorprendido pero no extrañado, como si lo hubiera presentido. Pensé que ya no volverías. Pensé que no tendría que hacerlo, pero me detuve. Nada ha pasado. Mateo me miró fijamente sin palabras, y luego dejó caer todo lo que sostenía y se acercó. No ha pasado, confirmó en voz baja. Ni un poco. Nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez, más rápido. Sin duda, pero con la misma intensidad. El calor me recorrió como una ola. Temblé cuando rozó mi muñeca, luego mi brazo, como si comprobara si seguía siendo verdad, si era realmente yo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en un susurro. Porque no quiero solo un recuerdo. Quiero esto de verdad, aunque sea una vez. Me atrajo hacia él, no violentamente sino con suavidad. Nuestros cuerpos se acoplaron de inmediato, como si se conocieran de años. Me besó de forma diferente a entonces, más profundo, más largo, con un deseo que ya no necesitaba fingir. Respondí de inmediato. Le enredé las manos en el pelo, mi cuerpo se pegó a su torso. Sentí cada respiración, cada músculo tembloroso, como si todo en él estuviera ahora concentrado solo en mí. Esta vez, ya no había escapatoria. Mateo me llevó a casa, a su habitación, en un silencio del que solo emergían respiraciones aceleradas, suspiros, el leve roce de la ropa que dejaba de tener importancia. Yacimos uno al lado del otro, descubriéndonos lentamente. Cada gesto era tierno. Cada movimiento tenía un significado. Tocaba mi piel como algo sagrado, con ternura y hambre a la vez. Miré a sus ojos, sintiendo que con cada caricia le entregaba más que mi cuerpo. Le entregaba pensamientos, deseos que hasta ahora había reprimido. ¿Estás segura?, preguntó de nuevo con la voz temblando de emoción. Ya estaba segura entonces, pero ahora tengo el valor de decirlo. Y entonces todo entre nosotros se rompió, no como algo destruido, sino como una presa tras la cual se había acumulado demasiado. Nuestros cuerpos se unieron en uno, en un ritmo lento, profundo, cargado de significados. Los besos eran largos, húmedos, pesados de deseo. Los movimientos suaves y a la vez llenos de fuerza. Al tocar mi cuello, besar mi clavícula, descender, mi cuerpo temblaba bajo él como una cuerda. Todo era real. No necesitábamos palabras, porque lo que había crecido entre nosotros durante años, ahora florecía sin miedo. Después de todo, yacimos uno al lado del otro, mano en mano, calientes, apaciguados. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. Mateo guardó silencio un momento. No lo sé, pero sé que ya no quiero una vida sin ti. Miré al techo, luego a sus ojos. Yo tampoco.
Pero si tengo que irme de nuevo, quiero que estés conmigo en esto. Estaré en cada segundo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No esa paz falsa fingida, sino la verdadera, como después de una tormenta, cuando todo huele a frescura y a promesa, porque finalmente me había permitido intentarlo y ya no quería regresar al mundo en el que no conocía ese sabor. La mañana llegó en silencio, sin desgarraduras dramáticas del cielo, sin explosiones de emociones, solo una luz tenue que se filtraba por las cortinas, el aroma del café matutino y el calor de otro cuerpo bajo mis dedos. Mateo yacía a mi lado con un brazo bajo mi cabeza. Respiraba con calma profundamente, como si en sueños intentara recordar aquel momento. Yo no me movía. Cada segundo era importante. Quería grabarlo en mí para siempre, como si fuera a ser un ancla en un tiempo que no se puede detener. ¿Estás?, preguntó de repente sin abrir los ojos. Estoy. Pensé que podría ser un sueño. Yo también, susurré, pero ningún sueño deja marcas en la piel. Su mano se deslizó por mi brazo, dejando una huella cálida. Me miró en silencio atentamente. Como si lo que había ocurrido durante la noche fuera no solo una consumación, sino también el comienzo de un nuevo idioma, en el que cada mirada, cada roce, significaba algo. Sé que no puedo retenerte, dijo, pero si te vas sin decir nada, te buscaré en cada persona. En cada conversación. No pienso desaparecer. Me senté cubriéndome con una manta que olía a madera, a noche de verano y a su piel. Este viaje ya no significa lo mismo. ¿Y qué significa? No es una huida ni un final. Es una elección. Pero ahora sé que si tengo que estar en algún lugar, es solo con la sensación de que regreso, de que hay alguien que espera. Mateo se incorporó y me rodeó con un brazo. ¿Eso significa que nos volveremos a ver? No. Lo miré seriamente. Significa que nunca dejamos de vernos, solo que finalmente dejamos de fingir que no había nada entre nosotros. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin tensión, sin prisa. Un beso tierno. Tan real como una promesa que no necesitaba ser pronunciada. El día transcurrió lentamente. Lo pasamos en el jardín entre conversaciones y silencios que no resultaban incómodos. El mundo exterior dejó de existir. En su lugar, surgió un espacio donde cada mirada construía algo duradero. Por la noche empacaba mi equipaje para el viaje, pero ahora no lo hacía con tensión. Cada movimiento tenía ligereza. ¿Por cuánto tiempo te vas?, preguntó Mateo, apoyado en el marco de la puerta. El tiempo que sea necesario, pero no para siempre. ¿Y si te pido que te quedes? Me acerqué a él y le puse la mano en el pecho. No me digas qué hacer. Dime qué sientes. Me abrazó con fuerza. Siento que hace mucho tiempo me perteneces de una forma que no sabía nombrar. Pero ahora ya lo sé. Yo también. Sonreí en voz baja. Por eso no tengo miedo de irme, porque tú estás en mí. Nuestras frentes se juntaron una vez más. Luego cerré la maleta y salí. Mateo me acompañó hasta la parada del autobús, tomándome de la mano. Guardamos silencio. Cuando llegó el autobús, nuestros dedos aún no se soltaban. Y luego solo un breve y último abrazo. Lo intenté, dije en voz baja. Y jamás volveré a permitirme vivir como si eso no hubiera ocurrido. Subí. Mateo me vio hasta que el autobús desapareció en la curva. No sintió pérdida. Sintió un comienzo. Porque aquello que intentamos no fue un momento. Fue una decisión que lo cambió todo. Y cuando regrese, ya no será la exnovia de su hermano. Será aquella que supo lo que quería y se atrevió a buscarlo.